Pasaron 2 meses desde aquel incidente en el jardín, y Zuko aún se miraba al espejo con el ceño levemente fruncido. Su vientre seguía plano. A veces lo palpaba con las yemas de los dedos, como buscando una prueba más tangible de que algo crecía dentro de ella. No había náuseas constantes ni antojos irracionales, aún. Azo había solicitado informes médicos frecuentes, y todo parecía marchar con una normalidad casi sospechosa. Por petición del doctor, y deseo oculto de Azo, se había reducido la actividad. Pero Izuku no era alguien fácil de mantener quieta. Así que, en lugar de pelear con su naturaleza activa, Azo consiguió personas humanas. Mucamas jóvenes, serenas, quizás un poco amenazadas para la obediencia y suavidad. Se encargaban del orden y limpieza del palacio, una incluso tocaba el shamisen por las tardes, y esa música a veces ayudaba a calmar los pensamientos errantes de Izuku. Azo no quería verla sola entre Nondus, por muy fieles y adorables que fueran a los ojos de él. No. Sabía que a Izuku le gustaría cierta normalidad, aunque fuera construida con piezas cuidadosamente controladas. Izuku lo sabía. No era tonta. Las miradas de las sirvientas eran respetuosas, sí, pero también medidas y temerosas. No hablaban demasiado, no hacían preguntas. Ninguna tocaba los temas que importaban. Pero su mera presencia ayudaba. Una risa aquí, una taza de té servida con cariño simulado allá. Un gesto, una historia personal contada a medias. Era suficiente para engañar a la mente. Para recordarle que seguía siendo humana. Que el mundo tenía colores. Y cuando paseaba por los pasillos, con un abrigo delgado cubriendo su cuerpo aún sin señales visibles de gestación, algunos gnomos se inclinaban ligeramente a su paso. Izuku les hacía señas, sí. Los organizaba, instruía. Pero ya no sentía necesidad de hablarles todo el tiempo cuando sabía que no tenían la capacidad de responder. La noche cayó con suavidad sobre el palacio, las cortinas ondulaban perezosamente con la brisa nocturna. Izuku se hallaba recostada en el lecho imperial, ese lugar se habían vuelto sus aposentos también. Sobre su regazo descansaba un cuaderno de notas con registros de los gnomos que había reorganizado esa mañana. Los había clasificado por patrones de comportamiento y reacciones ante órdenes contradictorias. Un ejercicio que mantenía su mente afilada. Pero esa noche, su mente simplemente vagaba hacia otras partes. Azo llegó en silencio, sus pasos amortiguados por las alfombras gruesas. Lo observó desde su posición en la cama. La espalda recta, el traje oscuro como su sombra, y la forma en que la mirada se le suavizaba apenas. Se quitó los guantes con la calma de un ritual, los dejó sobre la mesa y se sentó a su lado sin una palabra, dejando que su presencia hablara por él. Izuku giró apenas el rostro, observándolo desde la almohada. Parecía haber paz en esa rutina. No le fue necesario hablar mucho. Ella escondió parcialmente su rostro detrás del cuaderno. Azo levantó la mirada. Lo había notado. Había intuido en ese modo en que ella a veces se acurrucaba más cerca, buscando contacto más allá del simple afecto. Se inclinó con lentitud, su mano cálida sobre la mejilla de Izuku, acariciándola con el pulgar. Él no era un hombre que se entregara sin propósito, pero con ella. Todo parecía un poco más permisivo. Izuku sonrió suavemente. Y Azo mentiría si dijera que no había más momentos de esos. Desvistió el momento, un gesto a la vez. Besó cada lugar donde antes solo acariciaba. Izuku miró hacia otro lado cuando la sangre calentó sus mejillas. Querida, sabes que me disgusta cuando evitas mi mirada. Azo sonrió con diversión, direccionando suavemente el rostro de Izuku. ¿Sabes? ¿Podrías dejar de mirar con tanta intensidad? Izuku murmuró, cubriendo su rostro con las manos. Azo besó su coronilla. Discúlpame entonces. Murmuró, tomando su mano y besando sus nudillos. Al día siguiente.
Por la tarde, las puertas altas de los aposentos se abrieron con un chirrido controlado, y la figura de Himiko Toga entró con una bolsa repleta en los brazos y una sonrisa que irradiaba pura malicia juguetona. Izuku-chan. Canturreó al entrar. Te traje cositas. No sabía si antojos o simple aburrimiento, así que traje ambos. Izuku estaba recostada en la cama real, envuelta en una bata blanca de satén con bordes dorados. El cabello, ahora más largo, caía sobre su espalda en ondas suaves. Hola, Toga. Toga dejó caer la bolsa a los pies de la cama y se sentó sin ceremonias, la cama hundiéndose ante el peso. ¿Y bien? ¿Cómo se siente ser adorada como una diosa, eh? Rió. Sensei procura sobarte los pies. Izuku exhaló suavemente por la nariz, sin llegar a sonreír, pero tampoco le molestaba. Toga era como una bocanada de caos fresco. Lo hace. A veces hasta antes de que yo diga algo. ¡Qué increíble! No pensé que el jefe fuera nada más allá que un dictador. Dijo Toga mientras comenzaba a sacar cosas de la bolsa. Mira, traje pastelillos, chismes, revistas que no he devuelto y griega. Esto. Le mostró un pequeño trajecito blanco con orejitas. Uno de mis papás es un gnomo, decía bordado en letras rosas. Izuku parpadeó. Toga estalló en risas. Es broma, es broma. Pero te juro que si alguien puede hacerlo funcionar, eres tú. Izuku aceptó el body con un gesto pausado. Lo observó con detenimiento, y, sonrió. Muy leve. Pero sincera. Gracias. Sin problema, estoy aprendiendo a coser. Si necesitas un diseño, avísame. Toga se estiró, acomodándose mejor. Entonces, dime todo. ¿Lo sentiste moverse ya? ¿Tienes antojos de sangre como yo? ¿Este cuarto ya es tuyo? Toga. ¿Sí? Respira, no tengo ni siquiera los meses para sentirlo moverse. ¿Y ya estás en cama? Sensei. Izuku suspiró como si fuera la única respuesta, él prefiere privilegiar el descanso y salud del heredero. Toga infló las mejillas con capricho. ¿Sabes? Recientemente tuve problemas para conseguir una cita contigo, porque toda esta seguridad de repente... Izuku inclinó la cabeza. Un dron de vigilancia se infiltró en el palacio. Solo tenía una cámara, pero Sensei consideró nuevas medidas. ¿Y por qué las medidas también van para mí? Yo soy del equipo. Toga se quejó infantilmente. Van para todos, Toga, yo tampoco estaba muy de acuerdo. Izuku la miró con cansancio. La rubia pareció molestarse con un puchero, un momento después comenzó a reírse de la nada. Lo siento, lo siento. Es que, no puedo evitarlo. De todas formas, verte así, tan mimada, me da ternura. No todo es tan perfecto como parece, dijo. Izuku se llevó un pastelillo a los labios y lo mordió con calma. Toga se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas, los ojos brillantes. Y dime, ¿lo amas? Izuku no respondió de inmediato. Masticó, tragó, y luego giró los ojos lentamente hacia la ventana. Bueno, no lo odio, dijo. Toga rió con suavidad. ¿Suficiente para este reinado de villanos, eh? A veces para ser sensei, eso ya es mucho. Un momento de silencio. Luego ambas se rieron. Esa noche. En las profundidades del antiguo casino reconvertido en centro de operaciones y ocasional salón de celebraciones, la Liga de Villanos celebraba otra de sus victorias ante la resistencia de los héroes. La música sonaba fuerte, las luces parpadeaban en tonos cálidos, brindaban con licor y platos. Entre risas, humo y gritos, Toga mordisqueaba distraídamente un bistec mientras hablaba con Spinner y Ruize. Y lo mejor de todo es que pronto habrá un nuevo heredero. Dijo como si hablara del clima. Izuku seguro se verá preciosa con esa pancita. La música no se detuvo de inmediato. Solo decayó como si alguien hubiera retirado la aguja del vinilo en cámara lenta.
Skeptic la miró con una ceja arqueada. Spinner tragó en seco. Izuku. Repitió Spinner, más como un intento por comprobar que había escuchado mal. Ruiz se ladeó la cabeza, frunciendo el ceño bajo su máscara. Izuku. La muñeca de ojos verdes que organiza los Nonbus. ¿Esa Izuku? ¿El Izuku Midoriya? Mr. Compress giró sobre su asiento lentamente. ¿Ese Izuku no era un chico? ¿Un héroe? Y entonces se hizo un silencio denso como humo. Toga, emocionada, seguía con el tenedor en la mano, como si no notara el temblor en el ambiente. Sí, ese. Pero ahora es hermosa, ¿sabes? Se sienta junto a Sensei sin que él la fulmine con la mirada. Y yo que siento que moriré si me quedo más de 5 minutos cerca del jefe. Toga jugó, balanceando el utensilio entre los dedos. También tiene muchos vestidos lindos. Pero pensé que ya sabían que estaba embarazada, ¿no? Davi se levantó de su rincón, un chasquido de lengua. Un paso seco. La botella aún en la mano. Su voz era tan ronca como incrédula. No me jodas, ¿lo embarazó? ¿A un maldito tipo? ¿En qué época estamos? Su voz cortó la atmósfera como un cuchillo oxidado. Shigaraki, que no había prestado atención hasta ahora, levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos reflejando desconcierto absoluto. La había visto, sí. La había molestado, pensó que esas operaciones eran algo estético. El rostro, el cuerpo. Pensó que todo era superficial. No sabía hasta qué punto lo había llevado su maestro. ¿Qué carajos hizo Sensei? Davi soltó una carcajada vacía. Pensé que esa cirugía era solo para joderlo, para romperle el ego. Pero embarazarlo. ¿Cómo carajos funciona eso? ¿Desde cuándo Afo tiene fetiches de emperador enfermo? Toga levantó una ceja, aún comiendo. Pero, chicos, ¿no les parece romántico? La mirada que recibió fue suficiente para hacerla encogerse un poco. Shigaraki murmuró en voz baja, para sí mismo. ¿Hasta qué punto puede deformar a una persona, hasta que ya no quede nada de quién fue? Técnicamente era muy sencillo con los Nonbus, pero ese pensamiento le daba escalofríos. El silencio se mantuvo unos segundos más, hasta que Skeptic rompió la tensión. ¿Alguien sabe qué pasó con el Kirk que tenía? ¿Aún lo posee? Toga frunció el ceño. No sé. No lo pregunté, no son cosas de chicas. ¿Cómo podía ser Toga tan despreocupada? Si alguien como él, con su poder, había caído tan bajo, ¿qué podían hacer ellos contra eso? ¿Qué pasaría si ellos fallaban? ¿Qué castigo grotesco les esperaba? La fiesta había muerto por una simple frase de Toga, dicha entre pasteles y risas. Una revelación que ninguno había querido imaginar. Izuku, el símbolo de esperanza juvenil, convertido en madre del heredero de Afo. Y nadie más que Toga y Duice dijeron más esa noche. Los meses siguieron pasando con suavidad. El jardín interior comenzaba a llenarse de flores de estación, cuidadas minuciosamente por los sirvientes humanos traídos por Afo para rodear a Izuku con esa normalidad. Izuku se miró frente al espejo de cuerpo completo, en silencio. No era drástico, no aún. Pero al alzar suavemente la tela de su bata de seda, ahí estaba. Un abultamiento innegable. Su vientre antes plano ahora tenía una curva redondeada que no podía atribuir al desayuno. Su piel brillaba diferente. Sus ojos también. Acarició esa curva con extrañeza. La puerta del cuarto se abrió con suavidad, y Afo se recargó en el marco de la puerta. Llevaba una bandeja con frutas frescas, nueces, y un vaso de agua. Se detuvo al verla así, frente al espejo. Ya empieza a mostrarse, ¿cierto? Murmuró con voz baja, dejando la bandeja sobre una mesa cercana. No es tan extraño como pensé que sería, dijo Izuku, encogiéndose de hombros. Afo observó el reflejo junto a ella antes de inclinarse a su oído. Sigues siendo hermosa. Susurró. Y seguirás siéndolo.
Izuku lo miró de reojo, apenas. Lo dices para no desanimarme, lo que me preocupa es que con el tiempo me será difícil levantarme de la cama. Afo ladeó la cabeza con diversión. ¿No serías como una bella durmiente? ¿Y nunca salir del palacio? Todo se detuvo, Izuku parpadeó, ese comentario tenía menos filtro de lo que ella pretendía. Afo la miró fijamente sin expresión en su rostro. Perdón, yo solo. No quiero ser egoísta ni nada de eso. Afo le levantó el mentón. Tienes lujos aquí, más de lo cualquier persona allá afuera. Izuku frunció los labios. Lo sé, lo sé. Solo que no puedo evitar preguntarme si habrá algo nuevo. El castillo es enorme, pero conozco cada parte de él en este punto. Afo frunció el ceño, parecía un déjà vu de su propio hermano menor. Sus dedos se deslizaron jugando con los mechones de Izuku. Curiosidad, entiendo. Si sales solo encontrarás fuego y destrucción, los héroes no se han rendido del todo y el imperio solo tiene un poco más de 3 años. Afo acarició con el dorso de su mano la curva del vientre. ¿No crees que es peligroso? Izuku guardó silencio. Sí, eso parecía ser bastante acertado. Sí, perdón. Murmuró, y Afo acarició su cabeza. Piensa en algo que te guste, pide lo que quieras y lo traeré aquí, incluso si no existe. Izuku alzó la vista. Aunque no exista. ¿Un unicornio, tal vez? Afo rió y extendió los brazos. Haré que exista. Izuku alzó una ceja con diversión. No quiero un gnomo unicornio. Debiste ser más específica, Afo se encogió de hombros, veré qué puedo hacer. Izuku rió y tomó asiento frente al espejo, dejando que Afo comenzara a cepillar su cabello. En estos momentos rezó porque el bebé no sea como tú. Ah, ¿tan malo sería, reina? Izuku tarareó. Con esa aura de oscuridad y un rostro tan serio, sería una tragedia. Afo pareció disfrutar de las bromas de Izuku. Y, para Izuku, aún era difícil pensar en términos de familia o maternidad, no porque se sintiera incapaz, sino porque la palabra le aún parecía ajena. Pero al sentir las manos de Afo arreglar su cabello, tan cuidadosas, pero firmes, sintió una chispa cálida. No sabía si era por ser consentida, o solo la paz de sentirse atendida. Al paso de semanas, el sol atravesaba los ventanales altos de los aposentos reales, bañando de luz dorada los cojines de terciopelo. Izuku estaba sentada en una silla amplia junto a la ventana, sintiendo la brisa con una taza de té entre las manos y un libro abierto en el regazo. A su lado, uno de los gnomos entrenados aguardaba en silencio. La puerta se abrió con un golpecito alegre. Toc, toc. Canturreó Toga al entrar. ¿Molesto a la madre real? Izuku levantó la vista, relajando los hombros. Pasa, Toga, estoy sola. Toga caminó casi flotando por la alfombra, sus ojos brillando con chismes no dichos. En cuanto llegó junto a Izuku, se agachó un poco para observar el vientre sin tocarlo. ¡Wow! Ya se nota. Murmuró con una mezcla de asombro. ¿Cuánto tiempo dijiste que llevabas? 5 meses, respondió Izuku, con tono tranquilo. Más de la mitad. Toga aplaudió bajito. Ay, ¿y cómo te sientes? ¿Sientes algo raro? ¿Se mueve ya? ¿Te da antojos locos? ¿Tienes náuseas? Quiero saberlo todo. Izuku sonrió con resignación divertida. No se mueve aún, aunque el doctor dijo que puede tardar algunas semanas más. Ayer tuve sueño a las 6 de la tarde, y me desperté a las 3 de la mañana con hambre, asusté a los pobres chefs. Hizo una pausa, lamentando. También tuve muchas náuseas al principio del mes. Pero, ya no tanto. Toga se sentó en un banquito frente a ella, entrecruzando las piernas como una niña curiosa. ¿Y cómo es tener algo así? Preguntó. Es como, raro. Izuku apoyó una mano sobre su vientre, pensativa. No es mágico todavía.
Realmente no lo sientes crecer, es simplemente como si una parte de ti misma se hinchara y pesara. Izuku respondió. Parecía conforme, a veces me siento extraña. Pero no incómoda, solo rara. Toga tarareó interesada, miremos un lado positivo, no tienes cambios de humor, me asustaría mucho verte llorar de la nada. ¿Cómo podría lidiar yo con eso? Exclamó la rubia, bueno, ¿y crees que cuando nazca se parezca a ti o a mí? Izuku se detuvo un momento, confundida y luego desconcertada. ¿Cómo que a ti? Espera, ¿conseguiste sangre de Afo? Toga se retorció, no paró de reír en un rato. ¿Qué? No. Estarías viendo mi fantasma. Te quiero, pero no me metería en la cama haciéndome pasar por el jefe. Toga se estiró, genuinamente satisfecha con la expresión de Izuku. Era broma, en serio. Ni siquiera había pensado en usar mi don así. A Izuku no le pareció gracioso. ¿En serio crees que lo haría? No. Izuku fue seca, bebió un poco. Pero nos colgarán a ambas si te escuchan. Toga parpadeó, cierto. Bueno, entonces ¿cómo crees que será? No lo sé, Izuku hizo un gesto vago con la mano. Quizá tenga los ojos de él. O mi cabello. O ninguna de las dos cosas según tu broma. Solo espero que... Ella se encogió de hombros, hizo una pausa, solo espero que tenga todas las comodidades. Aunque haya nacido en este mundo de guerras. Toga asintió, con una sonrisa juguetona. Luego se puso de pie y caminó hacia la bandeja de frutas que alguien había dejado. ¿Y, no te aburres? ¿O ya te dejan entrenar? Izuku sonrió un poco. Me aburro, pero a veces me organizan visitas, como tú, también tengo tecnología para distraerme. Y en cuanto a entrenar, no. Afo dice que aún es muy pronto. Me deja organizar, pero siempre tengo un gnomo siguiéndome hasta la puerta del baño. Uy, qué exagerado. Soltó Toga. Izuku bajó la mirada, tocando de nuevo su vientre. Toga se acercó y le ofreció un recipiente con frambuesa. Pues, al menos si tú puedes con todo esto, tal vez algún día me anime. Aunque no sé, me dan miedo los partos. Y así, entre frutas compartidas, risas y un par de historias ridículas, ambas disfrutaron de un rincón de normalidad dentro de un mundo que estaba muy lejos de serlo. El cambio no fue abrupto. Afo no era alguien que improvisar con algo que consideraba valioso. Si Izuku ya no podía moverse con la misma libertad por la pancita, entonces el entorno debía volver a adaptarse a ella. Y lo hizo. Los aposentos ya no eran solo un lugar de descanso. Se convirtieron en un espacio, activo, con horarios. Mesas nuevas aparecieron. Materiales organizados con precisión. Izuku observó todo aquello en silencio la primera vez. Aún no había propuesto algo en específico, sabía que Afo solo quería que se distrajera con actividades. Algo que mantuviera su mente ocupada. Era algo que ella agradecía. La primera institutriz llegó esa misma semana. Una mujer mayor, de manos suaves y voz tranquila. No preguntó demasiado. No quiso mirar de más. Sabía dónde estaba y lo que implicaba estar allí. Izuku se sentó frente a la mesa. Recta. Elegante. Hoy trabajaremos con pasta flexible. Explicó la mujer con una pequeña sonrisa. Es relajante, y permite crear cosas pequeñas, delicadas. Izuku parpadeó. Miró el material frente a ella. Colores suaves. Textura maleable. Extendió los dedos y tocó. La sensación fue curiosa. Blanda, pero firme. Cedía bajo la presión, pero no se deshacía. Puede hacer figuras simples, continuó la institutriz. O algo funcional, como llaveros. Izuku inclinó ligeramente la cabeza. Llaveros. Sí, algo pequeño que puedas llevar contigo. La institutriz parecía ponerse nerviosa. Izuku se quedó quieta unos segundos. Luego, intentó. La forma empezó a surgir lentamente. Pequeña. Redondeada. No era compleja. No era perfecta.
Pero era algo. Pasaron los minutos. Luego más. El silencio no era incómodo. Izuku parpadeó cuando terminó el primero. Lo sostuvo entre sus dedos. Un pequeño llavero. Simple. Verde. No sonrió del todo. Pero algo en su expresión se suavizó. Está bien hecho, emperatriz. Comentó la institutriz. Izuku lo miró un momento más. Era agradable. Las sesiones continuaron en los días siguientes. Distintas actividades, algunas se quedaron, otras no. Esa tarde, cuando Azo entró en los aposentos, la encontró sentada junto a la mesa. La luz caía sobre ella. Su postura suelta. Más cómoda. Entre sus dedos, otro pequeño llavero tomaba forma. Izuku no se dio cuenta de su presencia de inmediato. Estaba concentrada. Eso hizo que Afo se detuviera. Observando. Evaluando. Satisfecho. Veo que estás ocupada, dijo finalmente. Izuku alzó la mirada. Sus ojos lo encontraron casi de inmediato. Y, por un instante breve, ladeó la cabeza. Ese gesto. Pequeño. Suave. Estoy haciendo otro. Afo se acercó. Sin prisa. Sus dedos se deslizaron por un mechón verde de su cabello, acomodándolo detrás de su oreja. Un gesto ya familiar. ¿Te agrada? Izuku bajó la mirada al llavero. Sus dedos lo giraron ligeramente. Sí, respondió. Es relajante, y el día pasa rápido. La mano de Afo descendió, rozando suavemente su mejilla. Me imagino no te interesaría aprender ajedrez para jugar conmigo. Izuku rió suave. Bien, podría intentarlo. Capítulo. Pintura. El artista había escuchado las historias. Todos en la frontera habían oído rumores del Palacio Oscuro. Del rey demonio que venció al gobierno japonés. De su emperatriz, alguien que nadie había visto, pero que todos temían. ¿Quién se atrevería a estar al lado del rey demonio? ¿Su consorte era alguien igual? ¿Alguien que destrozaría todo por un capricho? Era un día en el salón de la terraza, todo acomodado con cortinas nuevas, aire fresco, un mobiliario más suave y con colores cálidos para complacer a Izuku, que estaba sentada sobre un sofá mullido, una mano descansando sobre su vientre. Frente a ella, en un caballete de madera tallada, el pintor temblaba levemente mientras sostenía sus pinceles. Su mano no dejaba de sudar. La brocha oscilaba sobre la paleta, manchando de rojo burdeos la mezcla de tonos piel que intentaba encontrar para representar con fidelidad a la emperatriz del Palacio Negro. Y detrás de él, sentado con tranquilidad, Afo observaba con los dedos entrelazados sobre su regazo. No decía nada. No necesitaba hacerlo. Izuku sorbió con calma de una copa de agua fría con pétalos flotando. Se mantenía relajada, aunque sabía que el pintor estaba a punto de desmayarse por la presión. ¿Quiere que lo pinte en tonos clásicos, señora? Preguntó, finalmente, con voz quebrada. Izuku levantó la ceja, sin dejar de acariciar su vientre. No me llame señora, corrigió con voz firme pero sin dureza. Solo Izuku está bien. El pintor tragó saliva, sus ojos se desviaron hacia el demonio detrás de él. Una sonrisa elegante que prometía matarlo si les hablaba con familiaridad. Sí, emperatriz. Afo movió apenas la cabeza en aprobación. Quiero que sea fiel, añadió Izuku, mirando al pintor. No me idealices. No me hagas más decorada. Solo, real. Quiero recordar cómo me veía realmente. El pintor asintió nerviosamente, aún sin mirar demasiado a Afo. Sí, claro. Como desee. Izuku se acomodó, soltando un suspiro y cruzando los tobillos mientras tomaba un trozo de manzana del plato. Afo la miraba, satisfecho, y por dentro ya estaba reorganizando el resto de su día para no perderse un solo minuto de esa sesión. Había aceptado, no sin cierta reticencia, que Izuku necesitaba moverse. Ella decía que no estaba hecha para ser una estatua entre sábanas de seda. Necesitaba sentir que aún era parte activa del mundo.
El pintor comenzó a trazar los primeros contornos. Sus manos seguían temblando. «Cálmate», murmuró Izuku, sin perder la compostura. «No te vamos a devorar». Pero al levantar la vista y encontrarse con los ojos de Afo, el artista no estaba tan seguro de eso. Afo, en cambio, solo mantuvo esa sonrisa cortés y afilada. Esa pintura no era solo un capricho. Era una prueba. Una memoria. Una promesa. La atmósfera se mantenía silenciosa, solo el sonido delicado del pincel sobre el lienzo rompía la quietud. Izuku había dejado caer la cabeza levemente hacia un lado, apoyando su mejilla en el puño con elegancia, entre pensamientos distraídos. El embarazo no le había detenido, pero sí la había ralentizado, y en ese momento disfrutaba del momento casi como una reina aburrida en pleno retrato. Hasta que los pasos comenzaron a escucharse desde el pasillo de mármol. Pesados, sin premura. No eran de los sirvientes ni de los nomus. Izuku alzó la mirada, y el pintor detuvo su trazo, temblando un poco. Las puertas dobles de madera tallada se abrieron. Y Shigaraki entró. Vestía su abrigo rojo, algo maltrecho, y llevaba el cabello más largo, con mechones cayendo en sus ojos rojos cargados de ojeras. Su andar era firme pero sin urgencia, y su expresión no era la de quien venía a atacar o interrumpir con intención. Solo se detuvo en el umbral. Y vio. Izuku, con su vientre claramente redondeado, en el centro del salón, su postura era tan digna y tranquila que por un momento lo desconcertó. Ella lo miró también, con una mezcla de leve curiosidad y cautela. Había pasado mucho desde la última vez que se vieron cara a cara. Desde que Toga, sin filtros y entre risas, soltó en la fiesta de la liga. Ya vieron que Izuku está embarazada. Todo se detuvo esa noche. Y desde entonces, Shigaraki había evitado pensar demasiado en ello. Pero ahora, tenerlo frente a frente, ver el bulto creciendo, la forma femenina completamente desarrollada de quien alguna vez fue Midoriya Izuku, ese chico testarudo y brillante con mirada justa, era incómodo. Irónico. El héroe que tanto odió, ahora era la emperatriz embarazada del mismísimo All for One. «Tienes buen gusto para el dramatismo, sensei», fue lo único que murmuró, y se inclinó desde la distancia en una reverencia breve pero sincera, no quería problemas. «Mis respetos, emperatriz». Izuku no dijo nada al inicio. Solo lo miró, y luego asintió con la cabeza. Shigaraki. El tono fue neutral, ni cálido ni frío. Educado. All for One caminó con sus manos juntas a la espalda y su andar calculado. Su voz sí traía un matiz ligero de diversión. «No encontraste recepción, imagino». «Nomus por todos lados. Una sirvienta me ofreció una bebida», dijo con desdén, frotándose el cuello. «Pero vine a informar. Tuvimos éxito en tomar la zona este de la frontera. El grupo de héroes no logró responder a tiempo». «Excelente», respondió Afo, colocando una mano en el hombro de su discípulo. Los dos caminaron hacia un rincón apartado del salón, pero aún en la vista de Izuku. El pintor se mantuvo rígido, sin atreverse a continuar. Shigaraki desvió un instante la mirada hacia Izuku y luego, como sin poder evitarlo, murmuró. «Entonces, es real. El bebé». «Sí», respondió Afo, con naturalidad. «¿Y, está bien?», preguntó alzando una ceja, sin dejar de mirar a su maestro. «Más que bien», respondió Afo con un dejo de orgullo. «Todo va según lo previsto. Su desarrollo es estable, fuerte». Shigaraki se rascó la nuca, nervioso. No solía hacer preguntas así, pero esto era otro nivel. «No pensé que llegaríamos a este punto», admitió. «Pero supongo que, si alguien puede crear un heredero perfecto, eres tú». Afo bajó un poco la cabeza. «No fue solo creación, Tomura. Fue reunión. Y destino». Shigaraki lo entendió, era por One for All. «¿Y cuándo nacerá?», preguntó. «En un mes y semanas».
respondió Afo sin dudar. ¿Y luego? ¿Qué pasará contigo? ¿Conmigo y? ¿Con ella? Afo inclinó ligeramente la cabeza. Ah, divertida pregunta. Ella será madre, no dejará de ser emperatriz. Tú seguirás siendo mi mano ejecutora. La guerra aún no ha terminado, mucho menos con el extranjero. Pero la corona se fortalece cuando se siembra el linaje. Shigaraki asintió lentamente. Lo entendía parcialmente. Era leal. Él no quería tronos. Solo sentido y destrucción. Bien, dijo finalmente. Solo quería saber, supongo que ya lo había visto por mí mismo. Finalmente, Shigaraki giró sobre sus talones y se dirigió hacia la salida. Volveré con más información en una semana, sensei. Y se marchó. En la sala el silencio se mantuvo unos instantes. Izuku bajó la vista a su vientre, luego miró al pintor con la mano temblando, inseguro. Ya puedes continuar, él regresará pronto. El pincel tembló una vez más, y el retrato de la emperatriz embarazada del mundo en ruinas volvía a tomar forma. Después de un tiempo, el pintor finalmente fue liberado. El retrato colgó sobre el salón principal, rodeado por marcos dorados y cortinas de terciopelo. Era majestuoso, casi sacro. La emperatriz, con su vientre redondeado, lucía en una pose serena, rodeada de luz artificial que la enmarcaba como una deidad. Afo pasaba a menudo por ahí solo para mirarlo. Su emperatriz en su punto más sagrado. No podía exponer físicamente a Izuku, pero sí su retrato a los visitantes. Respeto, miedo, poder. Ese día, sin embargo, la pintura era solo el preludio. Una reunión urgente se convocó. La sala del juicio, como la llamaban los nuevos subordinados, se preparó. Izuku, vestida con una túnica larga que abrazaba suavemente su figura, se sentó en el trono al lado de Afo. Sus manos descansaban con calma sobre su vientre. Su expresión era neutra. Afo había permitido su presencia porque ella lo había pedido. Quiero aprender, dijo esa mañana. Quiero saber cómo decides. Cómo gobiernas. Y él no pudo negarle nada. La Liga de Villanos estaba reunida. Dabi, en silencio y encorvado. Toga, con la cabeza ladeada, entre risas suaves. Spinner. Mr. Compres. Kurohiri a un lado, como siempre. Y Shigaraki presente, pero mentalmente ausente. Todos formaban parte de un nuevo tribunal. No era realmente para administrar justicia, tampoco para crear un modelo, solo era para infundir más miedo en la población. ¿Una audiencia con el Rey Demonio y la Liga? ¿No sería divertido? Normalmente estaba destinada para héroes de la resistencia. Entonces, las puertas se abrieron. Un par de gnomos arrastraron a una figura temblorosa y cubierta de polvo. Su cabello estaba revuelto, su uniforme desgarrado, y la venda en su brazo manchada con sangre seca. Era Uraraka Ochako. Izuku contuvo el aliento por un momento. No porque la reconociera, sino por una punzada confusa. Verla era como ver una sombra de otro mundo. Uno de sueños. Uraraka fue empujada al centro de la sala. Intentó mantenerse firme, pero estaba exhausta. Había sido capturada hacía solo 2 días, una líder importante en la resistencia que aún quedaba en el norte. La habían rastreado. Habían tomado su base. Solo unos cuantos escaparon. Ella no. Esto es una farsa. Gritó con voz rota. Esto no es justicia. No pienso inclinarme ante ninguno de ustedes. Qué maleducada, Ochako-chan, musitó Toga. Afo no respondió de inmediato. Solo se acomodó en su trono y la observó con atención. Luego, su voz, firme y baja, se expandió por la sala. Nombre. Uraraka Ochako. Soy una heroína. Lo eras, dijo Afo con frialdad. Ahora vales menos que una prisionera. Uraraka entonces vio a Izuku, o algo que parecía tener su apariencia como base. Sus ojos se agrandaron. ¿Qué? Izuku.
murmuró, incrédula. Izuku sostuvo la mirada. Ya no era el chico dulce que alguna vez le sonrió en los pasillos de la UA, ahora era la emperatriz. Con la corona que Afo le regaló sobre la cabeza, y un hijo en su vientre. «Eres tú. ¿Qué te hicieron?», dijo Uraraka, la voz quebrada. Afo hizo un gesto y los gnomos la obligaron a arrodillarse con una queja. La liga observaba en silencio. Algunos con interés, otros con aburrimiento. Pudieron matarla, pero era una líder y. Su kirk es útil. Mencionó Shigaraki. Podría servir para transportar materiales. O hacer flotar armas pesadas. O para construir, añadió Spinner. Podríamos manipular estructuras sin maquinaria pesada. Afo asintió levemente. Consideré eliminarla, dijo con calma. Pero sería un desperdicio. Su poder es funcional para nosotros, tenemos más gnomos que esclavos humanos, sería una pena eliminar material. Nunca. Rugió Uraraka. Prefiero morir. Izuku, sin saber por qué, sintió un pequeño eco en su pecho. No simpatía. Algo más profundo, más silencioso. Recuerdo, quizá. O duda. Pero no habló. Afo la miró. ¿Deseas opinar, emperatriz? Izuku no respondió enseguida. Observó a Uraraka con detenimiento. Ya no la conocía, y ya no sabía si quería hacerlo. Izuku tragó saliva. Si no sirve ahora, lo hará cuando el imperio sea absoluto. Los ideales se doblan cuando no queda nada más. Dijo al fin. Afo sonrió con orgullo. Entonces, al calabozo. Uraraka gritó, pataleó, intentó resistirse. Los gnomos la arrastraron, escupiendo y jurando, con el rostro bañado en rabia. Esto no ha terminado. Izuku, no eres esto. No eres esto. Las puertas se cerraron. Silencio. La liga empezó a murmurar, a reír suavemente. Afo no apartó la vista de su emperatriz. Lo hiciste bien, dijo, acariciando su mejilla. Gobernar requiere firmeza. Estrategia. Tienes eso y más. Izuku solo bajó la mirada a su vientre, donde algo se movía suavemente otra vez. Pensó en Uraraka. En los caminos que nunca regresaban. Pero solo dijo. Gracias por enseñarme. Con Uraraka. La humedad del calabozo se colaba hasta los huesos. Era una oscuridad espesa, sin ventanas, solo una pequeña reja en la parte superior que dejaba entrar un rayo tenue de luz. Ochako había perdido la noción de los días. Su ropa estaba sucia, sus uñas rotas de tanto arañar las paredes, buscando una salida que no existía. Su cuerpo dolía. Pero más que eso, le dolía el alma. Todo lo que había luchado, lo que había creído, había colapsado frente a ella en aquella sala de juicio. Izuku. Su Izuku. El chico que solía llorar por los demás, el que hablaba con pasión de salvar, de justicia, de bondad. Ese Izuku había estado sentado en un trono, sin decir una sola palabra amable. Mirándola como si fuera cualquier cosa. Como si no la conociera. Como si nunca la hubiera conocido. Un sonido interrumpió su pensamiento. Tacones. 1, 2, 3, pasos suaves y juguetones. La puerta del calabozo se abrió con un chirrido metálico, y una figura bajó las escaleras danzando entre sombras. Toga y Miko. Hola, Ochako. Canturreó, saltando el último peldaño y girando con los brazos abiertos como si llegara a una fiesta. Hace tanto que no hablábamos. Tenía demasiado tiempo buscándote. Uraraka se incorporó como pudo. Tenía las manos esposadas y la mirada cansada, pero reconocía esa voz en cualquier parte. ¿Qué quieres?, espetó. Toga alareó la cabeza con una sonrisa soñadora. En sus manos traía una pequeña caja. La dejó en el suelo entre ambas. Traje manzanas. No te están alimentando bien, ¿verdad? A mí tampoco me gusta la comida de prisión, es tan, sin sabor. La abrió, revelando rodajas frescas.
¿Sabes? A Izuku le encantan las frutas. Especialmente las dulces. Debe ser el bebé. Uraraka apretó los dientes. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron a Deku? Toga se arrodilló frente a ella, con los ojos brillando de esa mezcla de ternura y locura tan característica. ¿No lo viste en la corte? Estaba hermosa, ¿no? Tan brillante. Yo también creí que alucinaba cuando la vi la primera vez. Pensé, no puede ser Izuku. Izuku era un niño. Un héroe. Mi crush. Rió suavemente. Pero luego me di cuenta, ¿quién más podría verse tan bonito con una corona? Uraraka negó con la cabeza, como si eso pudiera borrar lo que había visto. Izuku, no. Él no haría eso. No se quedaría. No se pondría al lado de ese monstruo. ¿Monstruo? Toga arrugó la nariz como si hubiera olido algo feo. Eso no se dice de su esposo. Uraraka sintió como algo dentro de ella se rompía. ¿Esposo? Corona. Afo, sí, suspiró Toga. No cualquier esposa, ¿sabes? La emperatriz. Su favorita. Su reina. Su muñeca. Y ahora está embarazada. Hizo un gesto circular con ambas manos como si enmarcara una barriga. 6, no, 7 meses ya. Es tan linda. Siempre acariciándose la pancita. A veces creo que está más feliz ahora que cuando era héroe con todo el peso de esas responsabilidades. ¿Y tú? Escupió Uraraka. ¿Estás feliz con eso? ¿Con lo que le hicieron? Toga se quedó pensativa por un segundo y luego sonrió con dulzura peligrosa. A mí me gustaba más cuando era mío. Bueno, nuestro. A veces imaginaba que lo compartíamos. Se rió. Pero ahora ya no está disponible. Azo es bastante celoso. Aunque, si te portas bien, se inclinó un poco más, acercándose al rostro de Uraraka. Quizás algún día me dejen llevarte a verla. A la emperatriz. Porque, si Izuku, tú y yo estamos juntas de nuevo, ¿eso no nos haría amigas a las 3? Sería como esos días en la escuela, pero más elegantes. Uraraka le escupió en la cara. Toga se quedó inmóvil unos segundos. Luego se limpió con calma, sin perder la sonrisa. Au, estás enojada. Lo entiendo. Te lo diré como una amiga. Acepta. Ya no queda nada allá afuera. Solo es cuestión de tiempo. El imperio cubrirá todo. Y cuando lo haga, no serás una prisionera. Serás útil. Se puso de pie con gracia felina, dejando la caja de manzanas. Nos vemos, Ochako. Te guardaré un asiento cerca del trono si me haces caso. Un líder de la resistencia sería bien pagado por la información y la traición a los héroes. Y con eso, se fue, dejando el portazo rebotando en las paredes frías del calabozo. Uraraka se quedó en silencio. No lloró. No gritó. Solo tembló, todo daba vueltas. ¿Por qué estaban luchando? ¿Realmente valía la pena? No sabía qué era peor. La derrota, la prisión, o la certeza de que Izuku Midori ya no estaba muerto, pero que al mismo tiempo, quizá, ya no existía. Capítulo. El último mes. La habitación ya no era solo la recámara del rey y su emperatriz. Había cambiado. Junto a su cama imperial, tallada en obsidiana y adornada con cortinas de seda negra, ahora se alzaba una cuna. Era de madera fina, construida por artesanos traídos desde las provincias del norte. Pintada a mano. Suave. Perfecta. No había sido idea de Izuku. Había sido de él. Azo estaba sentado en un diván al otro lado de la habitación, hojeando un libro antiguo de nombres que parecían arcanos. Su mirada se desvió solo cuando Izuku salió de su baño, con una bata suelta, caminando despacio, las manos en la espalda, respirando por la boca. ¿De nuevo el mareo? Preguntó con voz calmada, aunque ya estaba poniéndose de pie para sostenerla. Izuku asintió, dejándose guiar hasta sentarse en el borde de la cama. Se siente como vértigo.
Como si todo girara muy rápido. Murmuró, tocándose la sien. Es normal. Colocó una mano enguantada sobre su vientre, con devoción. Ya es lo último. Se mueve más de lo normal porque se posiciona para el día del parto. ¿Lo notas? Izuku sí lo notaba. A veces, justo cuando creía poder dormir, las pataditas llegaban, primero en la zona media, luego en la parte alta donde debería. Era una emoción que lo embargaba, ansiedad, miedo, el movimiento bajo su piel la hacía volver a la realidad. A lo que estaba por venir. Pero no podía decir que había cariño. Aún no. No sabía si debía llamarle bebé. No sabía si debía pensar en él como hijo. ¿Por qué pusiste la cuna aquí? Preguntó, acariciando el borde redondeado con la yema de los dedos. Pensé que usarías el cuarto nuevo, y dejar que lo críe en las mucamas. Que duerma lejos de ti, de mí. Negó con calma. No. Nuestro heredero será criado junto a nosotros. Crecerá desde el poder, no desde el pasillo. Izuku bajó la mirada. No dijo nada. Afo se arrodilló frente a ella, sus ojos, esos ojos eternos con adoración peligrosa. Sé que aún no lo amas. No te lo reprocho. Pero lo harás. Porque es parte de ti. Y parte de mí. Tomó las manos de Izuku y las llevó al vientre. Allí donde una patadita leve respondió al contacto. Garaki no es bueno con esto. Así que he traído el mejor médico para el parto. No quiero riesgos. Y todo el piso estará sellado por seguridad, dijo Afo mientras volvía a sentarse junto a ella. ¿Quieres ver los diseños de la ropa? Los sastres trajeron los primeros conjuntos imperiales. Izuku negó con la cabeza. Después. Estoy cansada, solo quiero intentar dormir un poco. Descansa. Dijo él, besando su frente. Mientras se recostaba lentamente, Afo intentó calmar sus mareos masajeando su cabello. El ocaso caía suave sobre el palacio. Izuku no pudo dormir, estaba acostada entre sábanas y cojines. Su vientre se movía levemente con cada respiración, y las pataditas eran visibles cada que ocurrían. Frente a ella, una mesita baja decorada con rollos abiertos y documentos. Afo hojeaba uno de ellos con interés. ¿Qué te parece, Akuma? Preguntó, sin levantar la mirada. Fuerte. Atemorizante. Impresionaría incluso en la cuna. Izuku hizo una mueca. ¿Quieres que crezca con gente temblando solo con escucharlo llorar? Dijo, rodando los ojos. No. ¿Podrías buscar algo menos bélico? ¿Y Kaoru? Es un nombre antiguo, pero lleno de significado. Fragancia. Es suave, como tú. Su voz bajó apenas un tono, de esas pocas veces que demostraba ser algo amoroso para ser un demonio. Izuku no sabía si era burla o afecto. A veces ambas cosas sabían igual en labios de Afo. Podría ser. Pero, no sé. No quiero decidir todavía. Me asusta nombrar algo que aún no sé si seré capaz de cuidar. Confesó, bajando la mirada hacia su estómago. Afo lo observó unos segundos. No dijo nada. Solo extendió la mano, y la colocó con delicadeza sobre su vientre. Una patadita leve respondió al instante. Hoy se movió mucho, Izuku suspiró exhausta. Afo asintió. Tendremos tiempo. Pero me gustaría que empieces a pensar en ello, lo que lleve en su nombre será su destino. Izuku no respondió. Sus labios se fruncieron, como si quisiera decir algo más, pero su rostro cambió de repente. Se sentó derecha, como si un pensamiento lo atravesara sin aviso. Sus manos apretaron las sábanas. Quiero algo, murmuró. Afo alzó una ceja ante el movimiento repentino. ¿Es dolor o molestia? Izuku negó rápidamente. No. No. Quiero algo dulce. Pero salado. Y frío también. Picante, aclaró, con creciente urgencia. No sé qué espero, ella lo volteó a ver rápidamente, su mente hizo eureka.
Es un antojo. Quiero duraznos con chile en polvo. Y hielo raspado. De limón. Pero con salsa de soya encima. Afo se quedó inmóvil. Parpadeó. Lo miró. Por primera vez en décadas, o siglos, ¿quién podía saberlo? Sus ojos mostraron una sorpresa casi cómica. El símbolo viviente del mal. El arquitecto de la caída de héroes. El rey demonio, no sabía qué decir. ¿Eso, es real? Preguntó con una voz que, por un segundo, no sonó a él. ¿Eso existe? Izuku se desesperó, sus ojos lagrimearon. Haz que exista. Hubo una pausa larguísima, y luego Afo se levantó con una elegante, pero con prisa. Su mente parecía procesar lentamente la idea. Duraznos, con chile, hielo, y salsa de soya. Un crimen contra la cocina, incluso para él. Y sin embargo, el rey oscuro se rió suavemente. Bueno, al final era normal en embarazadas, y murmuró con resignación. He destruido civilizaciones por mucho menos. Izuku por su parte, lo vio desaparecer tras las cortinas de la habitación, llamando a sirvientes con su tono de mando habitual. Ella tomó unos pañuelos secando las lágrimas que se escapaban sin permiso. ¿Por qué las hormonas la atacaban así el último mes? Izuku rió en voz baja. No porque su vida fuera normal, sino porque se sintiera completamente bien. En las cocinas principales del palacio. El ambiente era más tenso que durante la ejecución de un traidor. Los chefs imperiales, 3 de ellos, con décadas de experiencia, estaban reunidos alrededor de una bandeja con duraznos frescos, botellas de chile en polvo, hielo raspado traído de las montañas de Hokkaido, y salsa de soya artesanal fermentada por monjes esclavos. La estrategia es que cada uno hiciera el suyo y le entregaran el más delicioso, si era posible con este antojo, el silencio podría matar. Uno de los cocineros temblaba tanto que casi dejó caer el rallador de hielo. Otro murmuraba una plegaria al dios de la cocina. Uno más sudaba tanto que parecía recién salido de un sauna. En el centro del grupo, Afo observaba en completo silencio. Sus ojos no mostraban amenaza, sino una confusión profunda. Chef. Dígame, las 3 voces se escucharon al unísono. Afo lo ignoró. ¿Este platillo? Preguntó. ¿Ya existía en alguna parte del mundo? No exactamente, mi señor, susurró uno de los cocineros. Es una improvisación. Una fusión, Afo tarareó. ¿Es seguro? Sí, claro. Es como un eclipse triple. O una tormenta dentro de una tormenta, pero es seguro. Afo no respondió. Observaba cómo montaban el plato. Los duraznos rebanados con precisión, bañados en chile. El hielo raspado en forma de montaña al lado. Y luego, la salsa de soya, cayendo lentamente como un ritual prohibido. Disculpe, si a la emperatriz no le gusta, murmuró uno de los cocineros, ¿moriremos? ¿Va a matarnos? ¿Matarlos? Afo alzó una ceja divertido. No. No somos tan volátiles. Si no le gusta, vivirán sabiendo que la decepcionaron. Aunque si acumulan muchas decepciones entonces significa que no son útiles, ¿cierto? Los cocineros palidecieron aún más. Izuku se mantuvo con los pañuelos hasta que vio entrar a Afo. Entonces sus ojos se iluminaron. ¿Lo trajiste? Lo tengo. Le presentó el plato como si fuera un regalo sagrado. Con todo lo que pediste. Izuku lo tomó entre sus manos con una expresión de asombro casi infantil. Su sonrisa fue inmediata, brillante. Inhaló el aroma. Exhaló con alivio. No sabes cuánto lo necesitaba, murmuró, como si liberara un hechizo. Llevó una cucharada a la boca. Y luego otra. Y otra. Afo la observaba en silencio, como si evaluara una fórmula desconocida. No podía entenderlo del todo, pero sí podía ver la felicidad pura en su rostro. El alivio. El calor. Incluso sus hombros se relajaron, como si semanas de tensión se derritieran.
Tú de verdad querías esto, ¿cierto? Izuku asintió entre bocado y bocado. No sé por qué. Lo soñé y me pareció horrible, pero se me metió repentinamente en la cabeza como una necesidad. Y ahora, es como si todo tuviera sentido de nuevo. Él se sentó a su lado, su mano acarició la cabeza de Izuku y observó cómo disfrutaba de cada cucharada con murmullos suaves de placer, como si fuera un elixir. Se permitió una sonrisa sincera. Izuku le lanzó una mirada suave, tierna, con las mejillas ligeramente manchadas de chile. ¿Quieres probar? Prefiero gobernar el infierno antes que poner eso en mi boca, dijo con solemnidad. Y sin embargo, cuando Izuku le ofreció la cuchara con una risita traviesa, Afo la aceptó. Una sola cucharada. Por ella. No hizo gesto alguno. Pero el leve estremecimiento en su ceja fue suficiente para que Izuku estallara en risas. Recuérdame nunca subestimarte otra vez, murmuró, y se inclinó a besar su frente. Pero pronto comenzó a toser, se cubrió con la mano, y se levantó buscando servirse un vaso con agua. Izuku se burló, estaba tan entretenida.